Bienvenidos nuevamente. Esta es la clase 14 de 16, donde vamos a dar continuación al módulo 4. Recordamos rápidamente que el módulo 4 tenía estos 4 puntos de modelado y simulación de procesos, modelos de madurez, diseños de procesos y sistemas de producción y robótica colaborativa. Hoy vamos a desarrollar el punto 4.2, modelos de madurez y disponibilidad para la industria 4.0. Este punto 4.2 de modelo de madurez lo vamos respectivamente a abrir en 4 subtemas para una mejor organización. Primero vamos a hacer un comentario de las diferentes maneras que hay para evaluar el nivel de madurez de una empresa y su disponibilidad para adaptarse a la industria 4.0. Vamos a evaluar diferentes dimensiones para el análisis de una empresa u organización, cuál es esa metodología y por último una breve guía de cómo se puede comenzar, ¿sí?, la transición hacia la transformación digital. Comenzamos entonces analizando el nivel de madurez de una empresa o disponibilidad. A veces la van a ver referenciada como Maturity Level o Maturity Model MM 4.0. Van a encontrar en la literatura diferentes trabajos de investigación y trabajos en campo de cómo hacer para evaluar ese grado de madurez de una empresa. Nosotros nos vamos a guiar básicamente en un modelo desarrollado en la unidad de Industria 4.0 en la Universidad de Bolzano en Italia, encabezado este equipo por el doctor Erwin Rauch, sobre el cual con algunas adaptaciones hemos desarrollado nuestro propio modelo para la Argentina. Ahí originalmente Rauch propone 4 dimensiones para esta evaluación. Una tiene que ver con la tecnología de la información, otra enfocada a la producción y las operaciones, luego ve la parte de automatización y por último los recursos humanos. Este primer nivel de desagregado, de desglose, lo vamos a llamar dimensiones. Son las dimensiones del análisis. Y a su vez vamos a observar que cada una de esas dimensiones se puede abrir a su vez en factores o variables. A partir del trabajo realizado por nuestro equipo de investigación en la Universidad de El Salvador, hemos adaptado y completado el modelo de Rauch con otros insumos, otras investigaciones, pero fundamentalmente siguiendo los lineamientos del estándar RAMI 4.0 que ustedes ya conocen. Es por eso que hemos definido 32 factores a los cuales los agrupamos en 5 dimensiones en lugar de 4. Vamos a ver cómo se han organizado. Como se puede observar en la ilustración, la primera dimensión la hemos llamado trabajo inteligente y organización y tiene que ver con si la empresa tiene una hoja de ruta de transición hacia la industria 4.0, si posee programas de entrenamiento en habilidades transversales, si posee iniciativas de innovación, si se gestiona por procesos, tal como hemos visto en la unidad anterior, si utilizan metodologías ágiles para la gestión y si poseen redes de colaboración tanto con clientes como proveedores. La segunda dimensión que hemos definido es la que tiene que ver con los sistemas de información en general, tanto CRM como gestión de relación con el cliente, lo vamos a ir diciendo en español, ERP, que es la planificación de recursos empresariales, PPM, que tiene que ver con la gestión de programas y proyectos, PLM, que tiene que ver con la gestión del ciclo de vida de los productos, EQM con la calidad y HCM con la seguridad. La tercera dimensión es lo que se conoce como manufactura inteligente. Y allí lo que vamos a encontrar son los sistemas MES,
la sensorización, equipos o dispositivos para el manejo inteligente de la energía, la utilización del data driven para mantenimientos predictivos y la disposición, que es lo que vamos a ver en nuestro último módulo, o anteúltimo módulo, perdón, de líneas de manufactura o estaciones, mejor dicho, de manufacturas, estaciones flexibles de manufactura, mejor dicho. En tecnologías base hemos definido estos factores para poder evaluar si están en un grado de desarrollo determinado en cuanto a las tecnologías habilitadoras, como hemos visto al principio del curso, respecto de Internet de las cosas, computación en la nube, Big Data y analítica, sistemas ciberfísicos, seguridad de la información, impresión aditiva, realidad virtual o aumentada y simulación y gemelo digital, como vimos en la clase anterior. Y por último, muy importante en Industria 4.0, lo que es la cadena de valor inteligente. Esto tiene que ver con esa integración horizontal que hablábamos al principio cuando presentábamos el estándar de ese marco de referencia de la Industria 4.0 llamado RAMI 4.0. Y allí lo que evaluamos es la trazabilidad de partes y materiales, la integración digital con los proveedores, la integración digital con los clientes, la trazabilidad del producto, o sea, esto es el producto finalizado, terminado, ya puesto en sitio con el cliente, el monitoreo remoto de los productos, el accionar de las máquinas por parte de los productos inteligentes. Recuerden los diferentes tipos de productos inteligentes que habían y justamente la disposición o no de productos inteligentes. Entonces las dimensiones y los factores o variables de cada dimensión, y ahora vamos a ver de qué manera se puede evaluar el nivel de madurez de la empresa, o sea, cuál sería la metodología para esa evaluación. Para realizar esta evaluación del nivel de madurez de empresas, procedimos en dos pasos. Hemos procedido en dos pasos, que es como generalmente se realizan este tipo de trabajos. El primer paso fue realizar una serie de entrevistas en profundidad, que son más bien con preguntas abiertas, en más cualitativo, y eso nos sirve también para darle un marco de referencia más sólido a las encuestas, ver cómo van a ser interpretadas las encuestas que realicemos ya en forma más masiva. Este tema lo vamos a conversar, charlar un poco más en detalle en la clase sincrónica. De todas maneras, les mostramos aquí como ejemplo algunas de las preguntas que fuimos realizando, ¿sí?, en estas primeras entrevistas, ¿sí? Por ejemplo, si alguna vez había escuchado hablar de la Industria 4.0 o Smart Factory o fábricas inteligentes, para saber si esos términos son conocidos o no, qué tipo de equipamiento están utilizando, qué herramientas están utilizando o cuáles piensan utilizar, por qué las van a incorporar, ¿sí? O si ya las han incorporado, qué beneficios esperan de ellas. Son preguntas, como le decíamos, abiertas que nos dan un mejor marco para luego generar la serie de entrevistas. Con ello entonces se genera el formulario, en nuestro caso fueron 42 preguntas, donde era tipo Likert la respuesta, como vemos ahí, y nos tenían que responder para cada factor, cada uno de esos 32 que habíamos mencionado, y algunas primeras preguntas de caracterización, si estaba totalmente implementado, prácticamente implementado, algo implementado, ¿sí?, moderadamente implementado, algo implementado, o directamente no implementado. Entonces, por ejemplo, preguntamos por el tema de ERP y esas fueron las respuestas. Cuando uno toma el total de la muestra, que es lo que estoy presentando en este caso, acá no está discriminado si son pequeñas, medianas o grandes empresas. Vamos a ver, cuando les muestre en nuestra clase sincrónica los diferentes resultados, que en la medida ahí es donde comienzan los hallazgos, ¿no? En la medida que uno empieza a segmentar, fundamentalmente por tipo, perdón, al contrario, por tamaño, por dimensión de empresa y no por tipo, no por sector. Eso fue lo que encontramos
con diferencias, ¿sí? O sea, el nivel, digamos, de madurez o de adopción de tecnologías habilitadoras tiene más que ver por el tamaño de la empresa que por el tipo de empresa, ¿sí? Tal como habrán visto allí que uno de los autores justamente en su investigación había comprobado lo mismo. Este es el resultado obtenido en total también para toda la muestra completa, ¿sí? Que no nos dice mucho porque no está segmentado, en cuanto a la utilización de Big Data y analítica. Siempre la metodología fue la misma. Acá vemos lo mismo, pero para el caso de sistema de manufactura. Aquí puede ver que, claro, ¿qué es lo que sucede cuando no tienen sistemas que caractericen como manufactura? Quedaban excluidos, ¿sí?, de esta encuesta en ese punto. Entonces las respuestas tienen, en este caso, tienen que ver más con empresas de manufactura medias y altas, ¿sí? No obstante eso, medias y grandes, ¿sí? No obstante eso, se ve que si bien hay un sesgo claramente no implementado, pero tiene más sentido la distribución. Este mismo trabajo que yo acá les comento, que fue realizado como encuesta general, como sondeo, se aplicó esta misma herramienta a una industria, en el Parque Industrial de Pilar, justamente, y así claramente se puede ver el perfil de esa empresa en particular, porque la herramienta que utilizan, el instrumento que utilizan es exactamente el mismo. Entonces, tomando los 32 factores, como ven allí a la derecha, y viendo los resultados, se calificaba, ¿sí?, de acuerdo a si estaba totalmente implementado o para nada implementado. Se le da un número, ¿sí?, una calificación, y esa calificación después ponderaba contra la dimensión. Entonces, de esa manera fue que podíamos presentar el nivel de disponibilidad o madurez para cada uno de esas 5 dimensiones. En el caso de trabajo inteligente y organización, este es el resultado final. Ven que la distribución ya es más coherente, pues estamos mirando la dimensión completa y no un factor en particular. Y no obstante que es bajo, recuerden que la calificación era de 0 a 5, de no implementado a totalmente implementado, se ve, por ejemplo, que lo que es la gestión por procesos, ¿sí?, aunque a mitad de camino, pero está bastante más implementada que, por ejemplo, el hecho de que tuvieran una hoja de ruta hacia lo que es la fábrica inteligente Industria 4.0 o programas de capacitación de habilidades múltiples o híbridas o iniciativas de innovación. Lo mismo en el caso de esta otra dimensión, que era sistemas de información, donde se observa a la derecha la distribución, y en el mapa tipo radar, ahí lo que se puede observar es que hay algunas herramientas, particularmente lo que es CRM y ERP, que están otra vez a mitad de camino, pero más desarrolladas que otras, por ejemplo, que gestión de programas y proyectos, o gestión de herramientas de gestión de la calidad o ciclovía del producto. En cuanto a las tecnologías base o habilitadoras, ¿sí?, decimos base porque son de algún modo los pilares para la industria 4.0. Nuevamente tenemos la distribución a la derecha, y en la izquierda lo que se puede observar es cada factor componente de esa dimensión. Lo que se ve bastante bien es que lo que sea sistema de seguridad de información habría que ahondar qué componentes de seguridad de información manejan, pero digamos lo que es sistemas de seguridad de la información está bastante implementado en casi todas las empresas en forma uniforme, y muy poco lo que es realidad virtual o simulaciones o gemelos digitales, ¿sí? Igual acá lo que hay que hacer es una buena segmentación para estudiar el tipo de empresa y el tamaño de la empresa. Fíjense que el puntaje más bajo de repente fue para gemelos digitales y simulación más que cobots. O igual prácticamente.
Por último, la quinta dimensión, que era la cadena de valor inteligente, nuevamente el mismo tipo de gráficos. Obviamente este es un resumen, hay un informe final en la web que después les voy a indicar la dirección para que lo puedan ver. Es un informe de unas 40 páginas donde está obviamente completo y les puede servir como referencia el día de mañana que quieran hacer un trabajo similar. Y en este caso de lo que es la cadena de valor inteligente, recuerden que es esa integración horizontal que tanto hemos hablado desde un principio, ¿no? Entonces verán que hay alguna evolución en lo que es trazabilidad de productos, trazabilidad de algunas partes, ¿sí? O integración digital con proveedores y clientes, pero no tan así en lo que son los productos inteligentes. Y ahora sí llegamos a la última dimensión, creo que les había dicho en la anterior que era la última, estaba olvidando manufactura, lo que es manufactura inteligente, que para ello, para nosotros poder evaluar esta dimensión de manufactura inteligente, hemos tomado en consideración lo que es la sensorización, que no es exactamente IoT, preferimos evaluar sensorización, que tal vez es un paso atrás, pero es más simple para entenderse en las encuestas y ver hasta qué punto está implementado, los sistemas MES, la manufactura flexible, mantenimientos predictivos y el tema de la administración de la energía inteligente. Es interesante ver finalmente cómo es que quedan los 32 factores pertenecientes a estas 5 dimensiones en el total de nuestra evaluación. Así, lo que podemos ver es, bueno, cuán alejado está de 5 que sería el ideal o totalmente desarrollado. Lo interesante, como vamos a ver en la clase presencial, o sincrónica más que presencial, es que sí es una buena herramienta para comparar. Yo acá puedo empezar a colocar, por ejemplo, y comparar las pymes contra las empresas, grandes empresas o empresas de manufactura de determinado sector con empresas de energía. Entonces puedo empezar a comparar diferentes sectores, ¿sí? O segmentos, depende cómo lo segmente, y si la comparación es más válida. Por último, una guía rápida que básicamente la vamos a mencionar para después poder debatir en clase, sobre cuáles podrían ser los pasos iniciales para esta transición hacia la transformación digital de Industria 4.0. Bueno, tenemos primero, como siempre mencionamos, esta transición, esta evolución, la tenemos que planificar, ¿sí? Podemos considerar un proyecto en sí mismo, entonces necesitamos armar ese plan de proyecto. Dentro de esos primeros pasos de plan de proyecto seguramente va a estar la formación, la capacitación del equipo, de colaboradores que vamos a trabajar en este recorrido, siguiendo esta hoja de ruta. Y claramente lo primero que se hace es esa evaluación, ¿sí? Esa evaluación, ese relevamiento detallado de, en nuestro modelo, 32 factores clave para ver cómo es que estamos y hasta qué punto se quiere llegar en un próximo paso y en qué orden. Lo que los especialistas en general sugieren, más allá del estado actual, es que el primer paso es la sensorización. O sea, colocar sensores, a veces sencillos, económicos, en diferentes lugares de la línea de producción, si son empresas de manufactura. Casi inmediatamente o simultáneamente con la sensorización, se trabaja en la conectividad. Y cuando hablamos de conectividad tenemos que pensar de alguna manera que sea accesible en esta integración horizontal vertical que hablábamos a todos, por ende deberíamos poder subir esos datos a la nube, ¿sí? Entonces ahí ya se trabaja en el punto 5, que es el acceso remoto a los datos, a las máquinas y a los dispositivos, ¿sí? Una vez que yo tengo ese acceso remoto, puedo empezar a trabajar en el punto 6, que es la gestión de los usuarios. Gestionar procesos y aplicaciones todo a distancia, para luego que, en el punto 7, poder realizar el monitoreo, lo que conocíamos como monitoreo y control, o sea, estar mirando qué es lo que sucede y modificar alguna variable si fuera necesario, y el análisis. Ahí podemos dar un pasito más y trabajar con Big Data y analítica, por eso dice luego tratar de inculcar
esa cultura dirigida por datos, ¿no? Que las tomas de decisiones tienen que estar dirigidas por datos. En realidad, como digo yo, el dato es el insumo. Una vez que se analiza el dato, yo ahí tengo información, la información me da conocimiento y con el conocimiento sí puedo tomar decisiones. Todo esto, todo este conocimiento me va a permitir desarrollar nuevos productos o servicios o nuevas maneras de trabajar, o sea, nuevos procesos. Y ahí es cuando puede aparecer, ¿sí? en esta guía, en este modelo, puede ser discutible si ese es el orden o no, pero en general los especialistas dicen que esta es la manera de ir trabajándolo. Ahí se pueden empezar a automatizar algunos procesos. Son procesos industriales a través de robots industriales o robots colaborativos, los famosos cobots. Y si es la automatización de ciertos procesos ya de negocios, ¿sí? Ahí pueden ser los bots tan conocidos o herramientas similares que vamos a ver en la última clase, que es donde les conté también que hemos invitado a un especialista para que comente en detalle ese tema. Para entender finalmente y resumir esta parte, hay un modelo que han desarrollado Alicia Ceballos, bastante interesante, donde muestra de otra manera, ¿sí? Interesante también, de que la industria 4.0 no tiene que ver solo con tecnología, como decíamos nosotros, decíamos que era ese triángulo de personas, procesos y los sistemas, ¿sí? Entonces acá dice, bueno, que hay un anillo que tiene que ver con las tecnologías habilitadoras y otro que tiene que ver más con la gestión, por eso lo llaman como el doble anillo, ¿no? Que ya tiene que ver más con principios como la economía circular, relacionado obviamente al cuidado del medio ambiente, modelos de negocio como Canvas, ¿sí? Otro tipo de tecnología que vienen desde afuera, impulsadas por la sociedad, políticas públicas, etc. ¿Sí? Son como las dos capas de la industria 4.0 según estos autores. Entonces, como les decía recién, ¿no? Los autores dicen que en este modelo del doble anillo, las tecnologías son las que están en el núcleo y tienen que estar disponibles y accesibles. ¿Para qué? Para poder desarrollar en torno a ella todas las estrategias y modelos de negocio de la empresa u organización. Es una otra forma, ¿sí? Alternativa, complementaria al modelo de negocio Canvas o lo que hablamos bien en la primera clase del modelo de negocio clásico, de pensar, ¿sí? Cuál es la estrategia que se debe llevar para mejorar nuestros productos o servicios, o cómo se va a manejar la propuesta de valor de la empresa. Bueno, con esto finalizamos esta pequeña presentación. El objetivo eran 20 minutos, que en realidad nos van a servir como base para la charla, el debate que vamos a tener sobre modelos de madurez y de disponibilidad de la industria hacia la industria 4.0, que lo haremos en la próxima semana en la clase sincrónica. Muchas gracias.